El orden se negocia. 16. Eso no quiere decir que las partes que lo negocien tengan un pie de igualdad, no quiere decir que la negociación sea justa, ni siquiera quiere decir que el real man cumpla con las reglas que dice cumplir. Ni siquiera eso es en sentido estricto necesario. Es importante que todos crean que lo hacen, pero no es necesario que lo hagan. El real man es un gran distribuidor de premios y castigos dentro de la prisión. Es un actor que distribuye premios y castigos, que administra beneficios, premios y castigos informales, y de ese modo colabora al mantenimiento de los demás. ¿Vamos bien? Se acabó aquí la referencia al norte global. Ahora volvamos a América Latina. En el contexto del crecimiento del encarcelamiento extraordinario, la literatura sociológica sobre las prisiones en América Latina, forjada por intelectuales que vienen trabajando haciendo investigación empírica sobre las prisiones en América Latina, forjada por intelectuales que a veces se identifican como criminólogos y por intelectuales que no se identifican como criminólogos, vuelvo a esa referencia que hacíamos hoy más temprano, ha ido construyendo una mirada sobre el problema del orden en la prisión, en estas prisiones superpobladas, en estas prisiones en donde las condiciones de vida indignas son dramáticas, donde las violaciones a los derechos humanos son reiteradas, donde las torturas y las muertes producidas por el Estado también lo son. Pero además en esas prisiones, muchos de estos investigadores han comenzado a ver una fuerte autonomización de los internos en la construcción del orden de las prisiones. Y en Brasil, este tipo de lectura ha tenido una presencia bastante importante en los últimos 10 o 15 años, especialmente en estados como el estado de Sao Paulo, para leer las prisiones ligadas a las facciones criminales, como ustedes dicen. O sea, estas organizaciones que tienen un vínculo con el mercado ilegal, como el Primeiro Comando da Capital, o fuera de Sao Paulo como Comando Vermelho y demás. En esa literatura muchas veces aparece la noción de autogobierno o de gobierno de los internos. Dos conceptos que de algún modo no eran soñados por Sykes. ¿Se entiende? Sykes no pudo imaginar el concepto de autogobierno. El real man es un tipo que pesa en el gobierno de la prisión, pero no gobierna la prisión autónomamente. La noción de autogobierno reivindica la idea de que hay un conjunto de individuos que están privados de su libertad, pero son capaces de gobernar todo lo que sucede adentro de la vida de la prisión con una alta dosis de autonomía con respecto a las autoridades estatales. También se ha construido la expresión gobierno de los internos, que no es necesariamente igual a autogobierno, pero que también está presente. Estas nociones han sido usadas también para leer prisiones en Bolivia, prisiones en Perú, prisiones en Venezuela, prisiones en Colombia. Prisiones enteras o sectores de prisiones, que no es lo mismo. Me encantaría volver sobre ese detalle, pero no tengo el tiempo ahora de hacerlo de nuevo. En estas producciones intelectuales, autogobierno barra gobierno de los internos, por ahora tratémoslo como si fueran lo mismo, aunque no son exactamente lo mismo, hay un ejercicio de producción de un concepto que empieza a reclamar ciudadanía en el debate, específicamente sobre las relaciones de poder al interior de las prisiones contemporáneas. En el año 2016 se publica en inglés un Handbook on Prisons. No lo aclaramos, no lo aclaré antes, pero la expresión handbook en inglés, que nosotros podríamos traducir como manual, en realidad no es un manual en el sentido, manual se usa también aquí en Suecia, no es un manual en el sentido estricto. Por eso los handbook son gordos así, ¿no? Si nosotros escribiríamos un libro que fuera un libro de texto para un estudiante de graduación, no le daríamos un libro de 1400 páginas porque saldría corriendo del curso y buscaría otro curso para hacer. El handbook tiene la lógica de ser un estado del arte. Y no necesariamente todos los handbooks que se hacen, hoy hay una especie en la industria editorial de lengua inglesa, hay una especie de boom de los handbooks. Por eso nosotros pudimos hacer un handbook sobre Criminology and the Global South, que era algo inimaginable antes. Pero en el boom de esos handbooks hay algunos importantes y otros que no lo son. ¿Se entiende? Hay algunos que tienen más peso y otros que no. Hay algunos que aparecen más certificados por los colegas y otros que no. El Handbook on Prisons, que publicó Yvonne Jeux en 2007 por primera vez, y que fue republicado 10 años después con otros dos coeditores en 2016, es probablemente uno de esos handbooks que uno puede decir es de los handbooks que importan, que marcan el debate porque marcan un estado del arte.
En ese handbook hay un artículo sobre las prisiones en América Latina, que es una innovación extraordinariamente buena, positiva, de que un handbook producido por editores de lengua inglesa haya decidido incluir no solamente un capítulo sobre las prisiones en América Latina, sino un capítulo sobre distintas regiones del mundo, para tratar de algún modo de salirse del típico handbook de lengua inglesa, donde todo el mundo que escribe sobre Inglaterra, Gales y Estados Unidos, y por ahí hay algunas anomalías de algún australiano, un canadiense, un escocés o un irlandés que se coló, pero casi porque no lo pudieron evitar. Pero en líneas generales, siempre con esa focalización en Inglaterra y Gales y Estados Unidos. Entonces es muy importante que en este handbook se haya abierto una sección entera dedicada a capítulos sobre prisiones en distintos lugares. En ese capítulo hay un artículo sobre las prisiones en América Latina que es escrito por una investigadora brasileña que se llama María Elisa Caram y un investigador inglés que trabaja sobre prisiones en Brasil que se llama Sasha Dark, en el cual ellos retoman este concepto de autogobierno o de gobierno de los internos y lo lanzan, digámoslo así, al debate intelectual de una sociología de la prisión, de los estudios sociales sobre la prisión en el mundo de lengua inglesa, como un concepto con capacidad no de ser un concepto extraordinariamente, no de ser un concepto general, no describe la prisión contemporánea en cualquier lugar del mundo, sino un concepto que reivindica su capacidad de entender la dinámica de lo que pasa en las prisiones en un escenario específico, ¿no? Es un concepto que tiene tiempo y tiene lugar. Porque como está construido en ese capítulo, está fuertemente ligado al proceso del encarcelamiento masivo y está fuertemente ligado a un lugar, que en el capítulo es América Latina, digamos. Que a mi juicio es terriblemente problemático, pero no me interesa en este momento discutir el contenido de esa afirmación. Pero lo que hay ahí es un ejercicio muy importante de encuentro con el momento empírico, múltiples investigadores trabajando en distintas jurisdicciones que ven en el concepto de autogobierno o / gobierno de los internos una nueva herramienta conceptual, tratan de contribuir a ella y se genera lentamente entre ellos un debate que hoy está en movimiento, es un debate que hoy está en movimiento. Entonces hay una serie de participantes en ese debate que dicen el concepto de autogobierno es un concepto que exagera la participación de los presos en el gobierno en las prisiones contemporáneas en América Latina. Porque aún en casos extraordinariamente extremos, como el que podría ser el del estado de Sao Paulo, con la fuerte presencia del Primeiro Comando da Capital durante ya 2 décadas, las narrativas empíricas sobre la presencia del PCC en las prisiones de Sao Paulo muestran numerosos ejemplos de negociaciones con autoridades estatales e incluso de intervenciones de autoridades estatales no negociadas. Entonces, por ejemplo, en alguna de las etnografías hechas aquí en Sao Paulo sobre las prisiones bajo el dominio del PCC, aparecen narrativas, por ejemplo, de intervenciones armadas por parte de un cuerpo armado de los guardias penitenciarios paulistas para requisar teléfonos celulares en un área de esa prisión, gobernada teóricamente por el PCC, sin decirle nada al PCC y a quien expresa el liderazgo del PCC, y en la cara del investigador o investigadora que está presente en ese mismo día, en ese mismo lugar, cuando eso está ocurriendo y está hablando con ese líder y por tanto le cuenta a ese líder su indignación frente a este quiebre de su autoridad. Entonces ese tipo de ejemplos nos muestran cómo el espacio pretendidamente autogobernado no está del todo autogobernado, sino que siempre hay un límite en la capacidad de gobierno por parte incluso de una organización tan sólida, no podría decir, como el PCC. Y eso genera toda una discusión. Entonces hay algunos autores que plantean la idea de cogobierno para pensar esto, que también requiere o connota un espacio muy fuerte de colaboración en el acuerdo, ¿no? Tipo negociaciones que dan lugar a un acuerdo de carácter estable, que se traduce en una colaboración que es igualmente estable. Frente a esa idea de cogobierno, el mismo dato empírico de esa pequeña anécdota instalada en una etnografía sobre las prisiones en Sao Paulo parece no jugar a favor, porque lo que hay ahí es una intervención que rompe cualquier esquema de colaboración. Otros
otros investigadores se han preocupado por algo que es muy interesante y es muy importante para este tipo de estudios sociales, que es por entender qué es un líder de los presos en contexto del PCC. Una pregunta muy importante. Digamos, si hay una organización que es capaz de gobernar sectores de la vida encerrada, ¿quiénes son sus líderes? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo cambian? ¿Son estables o inestables? Todas preguntas terriblemente importantes para comprender la dinámica del gobierno. Entonces, esos investigadores han empezado a encontrar que los líderes cambian bastante y que en el cambio de los líderes las autoridades estatales juegan un rol bastante significativo, ¿no? Y hay un par de colegas, entre ellos el hermano de Mauricio, que ha encontrado en unas entrevistas autoridades estatales diciendo, como el jefe de seguridad de un penal, no en Sao Paulo, sino en Paraná, diciendo, vos querés que yo cambie al líder del PCC, yo lo cambio en 2 minutos. Decime a quién querés que ponga como líder. Reivindicando, por supuesto, en un ejercicio retórico y en el marco de una entrevista, pero reivindicando su capacidad de colocación de líderes. Yo trabajo haciendo investigación empírica sobre cárceles en la Argentina, que no son cárceles gobernadas por el PCC o Comando Vermelho o por una organización de este tipo. Pero en mis prisiones, en los lugares donde yo trabajo, en los lugares donde yo trabajo hay muchos pabellones evangélicos, ¿no? Entonces trabajo ahora en una prisión de varones que es una prisión pequeña, para los estándares brasileños muy pequeña, para los estándares argentinos mediana, donde hay 800 presos y tiene 11 alas. De esas 11 alas, 7 son pabellones evangélicos. Hace 8 años, una era otra. El pabellón evangélico tiene un montón de puntos de contacto con el PCC. Claramente, no es lo mismo, estoy diciendo que sea lo mismo. Pero son pabellones autogobernados en la retórica de los siervos, que son quienes lideran los pabellones evangélicos. Sin embargo, bueno, ese autogobierno se funda en toda una serie de intercambios con las autoridades estatales que son extraordinarios. Entonces, en mi investigación empírica yo he mostrado cómo los siervos, que serían presos, usan la celda de aislamiento del penal para disciplinar a miembros de su propio pabellón evangélico, para lo cual tienen que atravesar muchos pasillos de una prisión donde hay muchos guardias estatales que le tienen que abrir rejas y donde ese preso, que es el siervo, le dice al guardia estatal que está llevando a ese preso a la celda de aislamiento para que reflexione por lo que hizo durante un lapso de tiempo. Cuando llega al área de disciplina de ese penal, de esa institución, prisión, le dice al encargado que Juan va a estar durante algunos días en la celda de aislamiento porque tiene que reflexionar sobre lo que hizo, y luego de decirle eso le dice, yo te voy a decir, le dice al guardia, yo te voy a decir cuándo tiene que salir. Lo saluda y se va. Entonces, los guardias de la prisión vivencian esto como una experiencia terriblemente traumática, porque hay un preso que les da órdenes, que les dice que hay que abrir rejas o cerrarlas, o que hay que dejar a alguien en una celda de aislamiento, no les dice por qué, y de eso les trae incluso aparejados problemas prácticos, porque por ejemplo tienen que llenar un parte diario en el que dicen quién está en la celda de aislamiento, y en ese informe tienen que poner por qué está. Entonces no pueden decir que está porque lo trajo el siervo del pabellón para que reflexione, ¿no? Porque tienen temor de algún tipo de acción oficial. Entonces el director de la prisión les resolvió ese temor diciéndole que ellos tienen que colocar que está ahí para resguardo personal. No está sancionado, sino que está para resguardo personal. Entonces hay toda una especie de enmascaramiento de esta práctica en los documentos oficiales, porque cuando uno los lee, las personas están en celda de aislamiento porque han sido sancionadas disciplinariamente en un procedimiento formal, o están en celda de aislamiento porque están bajo resguardo para evitar que les pase algo malo en una ala común. Entonces, estas experiencias tan distintas entre sí, PCC, pabellón evangélico, podríamos agregar un montón de otras que la investigación empírica revela, ponen en discusión este concepto sobre autogobierno o gobierno de los ciudadanos. En un evento académico del mes de junio, hace muy reciente, en Gran Bretaña, un seminario muy importante de sociología de la prisión, donde me invitaron a hablar, yo presenté mi trabajo sobre estos problemas, ¿no? Entonces había un investigador muy importante que dijo, luego de la mesa en la que yo presenté, dijo, luego de estos ejemplos exóticos,
¿no? Entonces, bueno, a partir de la palabra exótico, que no pasó desapercibido en un auditorio de gente inteligente, digamos, bueno, yo que no era tan exótico aquello de lo que estábamos hablando, aun cuando los contextos de los que hablamos tienen muchas diferencias con una prisión en Inglaterra y Gales. Este señor es de Inglaterra y Gales. Es peor todavía, pero no voy a seguir con eso. Entonces, le digo, no es tan exótico porque el texto fundacional de la sociología de la prisión en inglés, The Society of Captives, de Gresham Sykes, escribe sobre la participación de los presos en el mantenimiento del orden en las prisiones. En realidad estamos hablando de lo mismo que hablaba Gresham Sykes en 1957. Entonces, la pregunta que yo le devolví al profesor que hablaba del exotismo era en qué medida de lo que yo estaba hablando y de lo que él y de lo que Gresham Sykes hablaba eran cosas radicalmente distintas o no. Es un problema fundamental cuando pensamos en las posibilidades de generalización. ¿En qué medida cuando nosotros investigamos el funcionamiento de los pabellones evangélicos en una prisión en la Argentina y miramos cómo los presos participan en la producción del orden adentro de esas alas de la prisión, dialogan con el director de la prisión, con los guardias, etc., estamos hablando de algo que es radicalmente distinto, esencialmente distinto de lo que investigó Gresham Sykes en la década del 50 cuando investigaba al hombre real y a su rol en tanto líder de los presos en el mantenimiento del orden, y en qué medida no. Esto está vinculado a en qué medida el concepto de autogobierno o gobierno de los internos, más allá de los problemas que desde mi perspectiva tiene, es un concepto que es radicalmente nuevo con respecto a ese pasado, o se inscribe, en todo caso, en un continuum de gradaciones. En todo caso, este ejercicio de teorización es un ejercicio de teorización a partir de un fuerte encuentro con el momento empírico. Entonces, más allá de que creamos que nos convence mucho o nos convence menos, es un ejercicio que es extraordinariamente significativo como ejemplo del tipo de producción intelectual que un proyecto de la criminología del sur pretende ser. Por supuesto, para poder generar ese tipo de diálogo horizontal necesitamos a alguien que no nos califique de exóticos, pero también necesitamos a alguien que sea suficientemente sensible sobre lo que pasa en sus propios contextos, ¿no? A partir de este intercambio de opiniones, para decirlo de algún modo, sobre el carácter exótico o no de lugares en donde los presos tienen un rol muy amplio en la producción del orden adentro de la prisión, más allá de que nos guste o no el concepto de autogobierno, para dar cuenta de eso, empezaron a intervenir otras voces que trabajan sobre las prisiones de esos mismos lugares, ¿no? Y que mostraron que en realidad, para pensar en las prisiones en Inglaterra y Gales hoy, y también en otras prisiones europeas, la idea de Sykes de la participación de los presos en el mantenimiento del orden sigue siendo extraordinariamente fecunda. Y que en todo caso lo que se abre es un debate acerca de las modalidades de esa participación, de las magnitudes de esa participación. Entonces era interesante ver que frente a la calificación de exotismo vos tenías otros investigadores que decían, no, bueno, pero algo que tiene puntos de contacto con lo que vos estás describiendo es lo que pasa, por ejemplo, en una prisión inglesa, que es considerada una prisión de mínima seguridad, que se llama Bathurst, en la cual desde la década del 70 en adelante esa prisión se moldeó como una prisión alternativa, ¿no? Y por tanto es una prisión en donde los presos eligen delegados de ala, que son representantes de los presos en el diálogo con las autoridades estatales para construir acuerdos sobre cómo producir la vida al interior del encierro. Entonces, cuando ese investigador hablaba sobre esa prisión, yo le dije, bueno, de hecho, en algunos lugares donde el volumen de capacidad, que es la dimensión que a mí me interesa explorar, de capacidad de los presos de construir esquemas de gobierno de una parte importante de la vida secuestrada han crecido significativamente. Algunas reacciones estatales interesantes, desde mi punto de vista, son reacciones estatales que no pretenden reconstruir un orden estatal a sangre y fuego, destruyendo los esquemas autogestionados al interior de la comunidad de los presos, sino que pretenden generar un diálogo inteligente con esos esquemas. Y para eso han formalizado cosas que se daban informalmente. Entonces en Perú hoy, en las prisiones de mujeres,
hay varios ejemplos de prisiones en las cuales hay esquemas de designación de delegadas, que no son muy distintos al esquema de Bacchus. Todas las enormes diferencias en condiciones de detención de un lugar y de otro. En este sentido, esta mínima experiencia es una experiencia no de intercambio a través de textos escritos, sino que es una experiencia de intercambio a través del debate en un seminario académico. Pero es un muy buen ejemplo de el tipo de diálogo más horizontal, pero al mismo tiempo un diálogo que revela cómo en el norte también hay elementos que tal vez hoy la discusión no está enfatizando y que el diálogo con el sur le permiten redescubrir en el propio contexto en el cual esas personas están escribiendo, investigando. Eso implica necesariamente la producción de un diálogo equilibrado, ¿no? Que sería un poco el sueño del lanzamiento de este debate. No, obviamente nosotros no vamos a reequilibrar unas relaciones que están desequilibradas desde hace centurias, pero sí implica generar ejemplos de diálogo equilibrado y redes de diálogo equilibrado. En esas redes tal vez no nos vamos a sentar más con quien nos califica de exóticos, pero sí nos vamos a sentar con el tipo que dice: ah, eso que vos decís es muy interesante porque hay una conexión entre lo que vos decís y lo que yo investigo acá y ahora, que no es para decir que todo es exactamente lo mismo. Es un poco algo terriblemente problemático. Sería también terriblemente problemático que alguien dijera: eso que vos decís es exactamente lo mismo de lo que pasa en esta prisión en el norte de Inglaterra, porque implicaría desconocer las enormes diferencias, pero implica un tipo de diálogo que desde mi punto de vista es extremadamente plausible. Por eso es un buen ejemplo, este pequeño ejemplo, tanto de encuentro con el momento empírico, de tentativo de invención teórica, como también potencialmente de un diálogo con el norte global de otro tipo. De este ejemplo también podemos extraer instrucciones para volver al mismo planteo que hacía hoy más temprano en la mañana. Que es que para generar este tipo de diálogo de carácter más horizontal es indispensable el encuentro con el momento empírico y, mal que mal, la comunidad de investigadores que trabaja sobre prisiones en América Latina está pasando muchas horas de su vida trabajando adentro de las prisiones. Y hay mucha gente haciendo un trabajo realmente extraordinario. Muchas horas de esfuerzo en contextos adversos, con un montón de obstáculos, dificultades. Pero bueno, pero es interesante que esté pasando, ¿no? Yo siempre, y rompiendo a veces con nuestro sentido común. Nuestro sentido común es que, bueno, si vamos mañana a Canadá y decimos: hola, ¿qué tal? Quiero hacer una investigación sobre lo que le pasa a las mujeres presas en la vida en la prisión y cuáles son los canales que tienen para hacer reclamos colectivos y dialogar colectivamente con las autoridades estatales. Y nos esperaríamos que el Servicio de Prisiones de Canadá nos diga: así como no, investigador, pase, qué días quiere venir y a qué hora quiere venir. Bueno, hoy hay un movimiento en Canadá de investigadores que trabajan sobre las prisiones denunciando la falta de acceso de esos investigadores a las prisiones en Canadá y la política de cerrazón total del gobierno federal canadiense y de los gobiernos estatales canadienses para el acceso de los investigadores a las prisiones. Es una iniciativa colectiva que tiene la firma de más de 50 investigadores reclamándole a las autoridades estatales canadienses que las dejen ingresar luego de pasar por todos los comités de ética de sus propias universidades, por todas las evaluaciones acerca del tipo de investigación que lleven adelante las administraciones penitenciarias canadienses. Esa iniciativa nos muestra cómo hacer eso en Canadá hoy es muy difícil. O sea, pasar tiempo dentro de una cárcel en Canadá es terriblemente difícil. Los investigadores canadienses no paran de ser rechazados. En nuestros contextos es terriblemente difícil. No hay duda. Eso no quiero decir que no lo sé. Pero yo puedo pasar horas en la prisión hoy. Está bien, después de que estuvimos durante 20 años tratando de entrar. Pero hoy podemos pasar horas en la prisión de un modo bastante fácil. Y diría de un modo bastante libre adentro de la prisión en la Argentina. Que es el fruto de un montón de esfuerzos, de un montón de gente y de autoridades que han puesto también, han hecho disponibles sus accesos, ¿cierto?
Entonces el encuentro con el momento empírico aparece como una ruta crucial, como un momento central para la elaboración conceptual. En el ejemplo que acabamos de decir, que acabamos de plantear, con todos los defectos que a mi juicio tienen esas elaboraciones conceptuales, las críticas que yo le hago a esas elaboraciones conceptuales, no hay ninguna duda de que el tentativo de una innovación, de una invención conceptual, tiene en ese encuentro con el momento empírico algo extraordinariamente vital, algo extraordinariamente fundamental. Ahora, para la construcción de ese diálogo de carácter más horizontal también necesitamos actores con los cuales tejer ese diálogo. Actores del norte global. Hoy las condiciones están mejor dadas que hace un tiempo. Creo que hay toda una serie de posibilidades. Dentro del campo de los criminólogos críticos o de las criminologías críticas hay una serie de posibilidades que están mucho más abiertas que en el pasado. El elemento que resulta crucial para poder generar ese diálogo, que ese diálogo sea fructífero, es justamente evitar el etiquetamiento de este tentativo teórico, empírico y político como una nueva criminología, un nuevo tipo de criminología. Simplemente lo que pretendemos hacer es iluminar la necesidad de ese diálogo y ponerlo en el centro de la escena. Para eso, y con esto trato de cerrar, la criminología en América Latina debe recorrer un camino que no es cualquier camino. Es un camino que requiere encuentro con el momento empírico, debate profundo de las categorías y conceptos producidos en el norte global, y a partir de ese ejercicio, el desarrollo de la inventiva y la creatividad. Esto, por supuesto, no es fácil de hacer porque las condiciones en las que trabajamos son las que todos conocemos. Pero es el único camino para producir un espacio no servil para la criminología latinoamericana, un espacio no subordinado, no subalterno para la criminología en América Latina. La vieja promesa de la que hablábamos hoy más temprano, ¿se acuerdan? De una criminología crítica como una verdadera criminología latinoamericana. A mi juicio, esa vieja promesa de fines de los 70, comienzos de los 80 de la criminología crítica latinoamericana, de la cual hablábamos en relación al pensamiento de Lorenzo de Castro y Rosa del Olmo, para mí tiene esta ruta para su concreción, requiere esta ruta para su concreción. Esto implica un trabajo duro, difícil, pero es el único trabajo en donde la inventiva y la creatividad van a emerger. Y es el único camino para construir un diálogo con nuestros parientes del norte que sea más saludable. Y cuando digo con nuestros parientes quiero decir con los que queremos dialogar, no con aquellos con los que no queremos dialogar, que son muchísimos, sino con los que queremos dialogar, para construir un tipo de diálogo que sea más saludable. Yo durante los últimos años me he dedicado mucho a traer gente al sur del norte, y me he dedicado mucho a traducir textos del norte en español, que es la lengua del norte, y a viabilizar esos contactos. Pero un elemento fundamental en la construcción de esos contactos, que es completamente significativo y genial que podamos traer y sentar aquí a Jokian, cosa que no podemos hacer porque está muerto, pero digamos a tipos que nosotros consideramos que son muy significativos y que han hecho cosas muy interesantes. Pero es indispensable que hagamos eso, no lo dejemos de hacer, pero lo hagamos en el contexto de una presión a esos tipos para que dialoguen sobre los problemas que a nosotros nos interesan y sobre los conceptos y los argumentos que a nosotros nos interesan. Para lo cual el encuentro con nuestro propio momento empírico es fundamental para poder crear esa agenda que en ese diálogo sea nuestra. ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué les parece? No.